Buenas tardes. Soy Paco Paloma, el concejal de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Os doy la bienvenida al Espacio Joven. Hoy estamos celebrando una jornada que la delegación y que las organizaciones que están pues implicadas, colaborando en ello, como son Demanda Joven, la Asociación Aldaba y Amigos de la Tierra, pues están, la verdad, que muy implicadas y con muchas ganas de que salga bien. Acabamos hace un ratito de arrancar con las actividades infantiles y ecológicas en esta segunda edición de la fiesta del 1 de Mayo Joven. Y dentro de la programación de juventud no podía faltar pues, uno de los que consideramos un buque insignia de nuestra programación, que es fomentar la participación, fomentar el debate, como es nuestro programa de Ateneo Joven. Demanda Joven de Fuenlabrada nos proponía, dentro del ciclo de actividades de esta celebración y reivindicación del 1 de Mayo Joven, pues que hiciéramos una charla en concreto sobre el tema de la memoria histórica y los jóvenes. Le corresponde a ellos, no voy a hacer ninguna apreciación al respecto, aunque sabemos lo importante que es el que no olvidemos nuestro pasado para saber dónde estamos y hacia dónde nos queremos encaminar. En este caso, pues qué mejor oportunidad pues, que contar en la mesa con la responsable de dinamizar Demanda Joven en Fuenlabrada, que es Violeta Carlavilla. Y por otra parte, bueno, no voy a decir Bonifacio Sánchez porque lo considero un amigo, Boni, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y que creo que bueno, pues, nos va a recordar lo importante y la centralidad que tiene para las futuras generaciones, para poder hacer un combate y vindicar pues, la conciencia de clase y de dónde venimos, pues una charla de este tipo. Y no sé si se me había olvidado decir que muchas gracias y que es todo un placer contar con gente hoy. Así que os dejo para que lo lleve Violeta. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este evento. Y bueno, antes de empezar quería agradeceros a todos por haber venido, a los compañeros de Urbaser, a mis chicos, como digo yo, de Demanda Joven y bueno, pues a todos los asistentes que hayáis venido hasta Ateneo. También agradecer sobre todo a los trabajadores del Espacio Joven La Plaza, pues bueno, por hacer posible este evento. Y bueno, yo simplemente quería decir que para los jóvenes es muy importante la memoria histórica, porque creo que personalmente estamos perdiendo muchas cosas que ellos, pues bueno, que les costó mucha sangre conseguir. Entonces, bueno, yo os presento a Boni y ya está. Pues muy bien. Me doy por presentado. Buenas tardes. Queríamos empezar, aunque vamos un poco tarde, pero queríamos empezar con la proyección de unos extractos breves de un concierto que se dio en Rivas Vacia Madrid en el año 2004, de homenaje a los republicanos y republicanas españoles. Había 700 y pico abuelos y abuelas en aquel lugar. Fue quizá la última oportunidad que hubo en este país de reconocimiento público. Lo digo porque por la edad van sobreviviendo cada vez menos, como es lógico. Decía, la última oportunidad de reconocimiento público a quienes deberíamos de considerar los verdaderos padres de la democracia. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es, con la ayuda de Diego, que me pasará ahora mismo el DVD, unos extractos que nos van a ilustrar un poco sobre el contenido de esta charla de memoria histórica, ¿no? Y luego ya pues lo comentamos y vamos viendo algunas cosas. En primer lugar, Juan Diego leerá en este recital que os digo, una carta de Pedro Guerra, cuando Pedro Guerra descubre la realidad de un país en el que vivía sin saber en qué consistía su historia. Y es una carta interesante. A continuación cantará una canción que no es muy conocida de él, de Pedro Guerra, que la escribió expresamente para ese momento, que se llama Huesos. Y por último, Manolo Rivas, que supongo que os suena a todos, lo conocéis, ¿no? Escritor habitual de la prensa y algunos textos muy interesantes también, comprometido desde el principio con este movimiento de la memoria histórica, un gallego ilustre, ¿no? Pues también ahí hace una intervención muy interesante, ¿no? Y luego, pues ya, como digo, procederemos a hablar, a comentar y a charlar sobre esta cuestión. Así que, cuando quieras.
Un texto que se llama La memoria. Es un texto que me ha prestado Pedro Guerra. Quiero contároslo en mi voz, porque yo no soy un hijo de la democracia, yo soy un hijo de la resistencia como vosotros. Y dice así: soy un hijo de la democracia. Recuerdo que el libro del colegio hablaba de Franco y del régimen. También recuerdo el día que Franco murió. Sus fotos en las revistas, las fotos y discurso de Juan Carlos I, las colas de gente para darle el último adiós, la alegría de los que no fuimos al colegio. Yo tenía 9 años. Nuestra familia, nosotros en aquel momento, aunque alegres por la muerte del dictador, no fuimos de los que participaron activamente para que se fuera, de los que lucharon, de los que tuvieron que ir o de los que murieron en el intento. Tenía 15 años cuando mi hermano vino a buscarme a casa de un amigo. Era el año 1981 y Tejero había entrado dando tiros en el Congreso. Este intento de golpe, que no prosperó, sirvió como llamada de atención sobre el rumbo que la España democrática tenía que seguir, dentro de un orden, dentro de unos límites, dentro de una transición pactada donde no todos y todas iban a tener el lugar que se merecían. Soy un hijo de la democracia que tiene 37 años y que por primera vez escucha hablar de ciertas cosas, conoce la realidad sobre otras y, aunque parezca increíble, hurga en la historia de su país, mete las uñas en el pasado y escucha hablar de heridas que no se cierran, de cicatrices imposibles, y llora con la emoción de quien siente que recupera lo que ha perdido cuando las cosas se ubican en su espacio, los abrazos se posibilitan y los muertos abandonan las cunetas para descansar en paz. ¿Por qué hemos tenido que esperar más de 60 años, de los cuales 30 se consideran democráticos, para revelar a los jóvenes y a las jóvenes de este país que los desaparecidos y desaparecidas pueden haber sido 30.000 y todavía hoy sus restos descansan en fosas comunes a un lado y a otro de tantas carreteras de España? ¿Por qué el discurso sigue siendo el de quien mira al futuro y no se detiene en el pasado por no abrir viejas heridas o remover el dolor? Soy un desinformado hijo de la democracia que hoy, intentando ponerse al día, cree que las heridas abiertas, solo la restitución de la memoria puede cicatrizarlas. Y ahora están por ahí, por aquí, están ellos, y los hijos, y los sobrinos, y las sobrinas de los hombres y mujeres sin lápida, sin un rincón particular de la tierra, sin un lugar para la oración o el encuentro. Las y los muy empecinados no descansan y se organizan para empezar a desenterrar el olvido. Y ahora la verdad tiene un nombre y las familias se reencuentran de manera simbólica entre lágrimas y huesos sucios. Nadie se acuerda de ellos. No hay ni va a haber nunca ninguna calle miserable, de ningún pueblo miserable, de ninguna mierda de país que vaya a llevar nunca el nombre de ninguno de ellos. Cuando los muertos hayan sido desenterrados y los familiares tengan la cruz donde apoyar la flor, cuando se hayan pagado las indemnizaciones a las familias de quienes intentaron por todos los medios defender la democracia, que finalmente perderíamos y que no recuperaríamos hasta 40 años después, cuando las víctimas reciban su homenaje, cuando los culpables de las atrocidades dejen de tener calles y monumentos a su nombre, solo entonces las heridas podrán cerrarse. Aún así, no caerán en el olvido. Las cicatrices serán una página negra y definitiva en nuestra historia.
testigos de lo que nunca puede volver a suceder. ¡Viva la República! ¡Salud! Pedro Guerra. Buenas noches. Como canario que soy, quiero cantar una canción que he compuesto hace muy poquito y que la voy a estrenar aquí hoy porque nunca pensé que una canción mía sería estrenada como canción en el sitio más adecuado. En Las Palmas de Gran Canaria está la fosa más grande de la historia negra de España. La cima de Ginamar recoge dentro a más de 3.000 republicanos y republicanas que fueron arrojados ahí. Hay gente de todo tipo dentro de la fosa de Ginamar. Incluso cuentan que hay por lo menos 2 falangistas, porque en una ocasión tiraron en la fosa de Ginamar a un luchador, a un hombre muy famoso que hacía lucha canaria, y él, en el momento en que se caía, cogió a 2 falangistas y se los llevó con él para adentro. Podrían ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino. Abandonados huesos, no acariciados huesos de un dolor no amortajado, pero no son a simple vista solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, desesperada historia, desmadejada historia de terror premeditado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente, abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Podrían ser a simple vista solo huesos, amoratados huesos, olvidados sin fecha en el camino, abaratados huesos, invertebrados huesos de un adiós no reclamado, pero no son a simple vista solo huesos, amoratados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, acaudillada historia, desmemoriada historia, el horror no solventado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente, abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente, abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Muchas gracias. Los dejo con Víctor Manuel. Os pido un favor, os pido que por un momento, un solo instante, cerréis los ojos y escuchéis un río. Escuchéis el murmullo del río, el murmullo de la memoria. No es nada difícil, todos sois gente con mucha imaginación.
Ese río puede ser, por ejemplo, y para él fueron escritas estas palabras, para ellos, ese río puede ser el río Miño, un río fronterizo, un río entre dos fascismos, donde fueron fusilados en 1936 decenas de republicanos de Tui. Hay que decir que sembraron la ribera del río Miño. Y podemos, al oír el murmullo del río, podemos oír la memoria. Este es un acto de justicia, de reparación histórica, también de valerosa inteligencia. No podemos recuperar el tiempo. No podemos volver atrás con la flecha del tiempo y reconstruir lo destruido. Las vidas rotas por la más terrible maquinaria del odio que asoló estas tierras. Pero a la manera de los remos del arca podemos avanzar proyectándonos hacia atrás en un presente recordado. Podemos imaginar las vidas cuando vivían antes de la tragedia. El paisaje, incluso la luz de aquellos días, está mal definido por el horror que vino después, porque lo recordamos como días sombríos, sórdidos, tenebrosos, pero en realidad eran días como el de hoy, eran días de verano, días luminosos del Bajo Miño, días de cohetes de fiesta, la bajada del río como un cine de color hermosísimo. Habría tensiones, conflictos, pero ellos y ellas conformaban una comunidad de esperanza, una república de sueños acumulados durante siglos, de luchas y de sacrificios. España era una palabra que hacía retemblar el mundo, pero de emoción. Ellos representaban, ellos y ellas, lo más honorable de nuestra historia. Podemos imaginarlos allí, esos días de verano, construyendo el frágil tejido de la vida, levantándose, saludándose, ¡hey, buenos días!, trabajando, enamorándose, haciéndose bromas o burlas, contándoles cuentos a sus hijos, acaso reflejando sus rostros felices de domingo en la orilla del río. En esos momentos en que la mirada humana, la de la vida, es más hermosa que el mismísimo cielo. Esa república de los sueños acumulados con luchas y sacrificios de siglos, el frágil tejido de la vida, esa comunidad de esperanza, esa mirada, todo fue destruido. Y hasta se destruyó el silencio que siguió, porque en el silencio se escuchan los muertos. Vaciaron el silencio y lo llenaron de calumnias, de mentiras, de falsedades y de miedos. Habría que invertir todos los años de mierdas, de nodos, invertirlos en las pantallas, que se vieran los campos de concentración, los campos de trabajo, las cárceles, que lo vieran nuestros hijos. Quisieron borrarlo todo. Aquí, como dijo Camus, se escenificó la derrota de la humanidad. Si estamos aquí hoy es porque la terrible maquinaria del odio y del miedo no pudo con la orquesta de viento de los muertos, de los exiliados, de los desterrados en su propia tierra. Quisieron borrarlo todo, amputar lo más inteligente, lo más erótico, lo más hermoso, lo más honorable de la historia de los pueblos de España. Pero la República ha vencido. Es la célula madre. Oíd el río, la brizna que cae en el río,
la brisa del arpa de hierba, la grafía de los peces que viven río arriba, contracorriente. Ahora sabemos que el pueblo de la noche, la resistencia de los muertos, estaba reconstruyendo sin desmayo la comunidad de la esperanza, la República. Yo creo que con estos breves flashes que hemos tenido se introduce muy bien el tema del que queríamos hablar hoy, ¿no? Antes, hablando con Paco, veíamos que, a pesar de lo mal que vamos de tiempo, a mí me gustaría tener luego una pequeña charla coloquio con vosotros, pero sí avanzar algunas ideas más, aparte de lo que magníficamente han expresado tanto Pedro Guerra como Manuel Rivas, ¿no? Por cierto, hay un dato que en el año 2004 se da, por cierto, en el texto de Pedro Guerra que lee Juan Diego, que en ese momento se habla de 30.000 desaparecidos. Estamos hablando del año 2004, aún no se ha avanzado lo suficiente para llegar a las cifras terribles que conocemos hoy, ¿no? Bueno, yo lo primero es, digamos que presentarme más que oficialmente, digamos, pues para el debate posterior, que sepáis de qué va esto y con quién, ¿no? La ARMH, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, nace en el año 2000 en Priaranza del Bierzo, muy cerca de Ponferrada, fortuitamente, es decir, nace con la exhumación de la fosa de Emilio Silva, abuelo de Emilio Silva, actual presidente de la ARMH. En aquel momento se consideró incluso un fenómeno local. Es verdad que la zona de Ponferrada es una zona minera y fue especialmente castigada y todos tenían conciencia de que había bastantes fosas, había memoria y había testimonios, pero no había clara conciencia de la extensión del drama, ¿no? La exhumación de aquella fosa tuvo una proyección internacional porque fue la primera vez en España que se hacía con métodos científicos. La Sociedad de Ciencias Aranzadi, Francisco Echeverría y un grupo de voluntarios trabajaron a fondo para culminar incluso con pruebas de ADN, identificación de los restos y entrega a los familiares. Eso sentó ya una base sólida de trabajo posterior, ¿no? Pero sobre todo hizo posible que se corriera la voz y las imágenes por toda España y, por cierto, y por todo el mundo, porque como que era un tema bastante inédito, ¿no? No parece que nadie tuviera en la cabeza la posibilidad de que en España hubiera alguna fosa común. Bueno, pues se extendió, como digo, rápidamente la información y empezaron a aparecer familiares por toda España queriendo saber y pidiendo información, y empezaron a surgir más asociaciones de memoria y nosotros inmediatamente acudimos a los organismos de derechos humanos, organismos internacionales de derechos humanos, para reclamar pues apoyo y también, bueno, establecer algunos protocolos de actuación, que es con los que estamos trabajando, y que nos permitieron a partir de ahí llegar a conocer la dimensión verdadera del problema. Después de 2004, muy poco después, y gracias al trabajo de una enorme cantidad de voluntarios, alguna institución como algún gobierno regional y ayuntamientos repartidos por toda España, bueno, pues se consigue llegar a tener ya un censo de desaparecidos que hoy está cifrado, documentado, con nombres, apellidos, fechas, datos y lugares en 114.000. Sabemos que no es todo, no refleja el total, pero sí sabemos que eso es así, que esos 114.000 sí es cierto que son los que hemos documentado, ¿no? Eso es lo que le presentamos en la Audiencia Nacional, en el juzgado número 5, al juez, en este caso al juez Garzón en su momento, ¿no? Y denunciamos esto como crímenes de lesa humanidad. Además, aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando, cuando se habla de la guerra,
y generalmente la opinión más extendida es que, bueno, pues en la guerra ambos bandos matan, ¿no? Pero aquí nosotros no estamos hablando de eso, estamos hablando de la figura de los desaparecidos, que es una figura que penalmente no prescribe el crimen hasta que no aparecen las fosas, ¿no? los restos humanos. Por lo tanto, nosotros denunciamos esto como crímenes de lesa humanidad que se siguen cometiendo y, por lo tanto, insistimos en solicitar la intervención de los jueces de la justicia. No se ha producido hasta ahora. Como sabéis, los resultados han sido negativos. Yo quería, de todas formas, incidir en 3 o 4 cosas muy puntuales y luego ya pasamos al debate. Vamos a ver. Además del problema de digamos, del gran drama de los desaparecidos, que nosotros insistimos mucho en que los desaparecidos fueron víctimas civiles, que obedecía, además, esta figura obedece a un plan de exterminio perfectamente elaborado por los franquistas, no es casual, no es fruto del enfrentamiento, es fruto, como digo, de un plan premeditado de exterminio. Y hemos podido comprobar, caso a caso, en todos los lugares donde hemos intervenido, en que los fusilados eran generalmente destacados o sencillamente afiliados a los sindicatos. Sabéis que en aquel entonces había en España cerca de 3 millones de afiliados a la Unión General de Trabajadores y a la Confederación Nacional de Trabajo. Entre los dos sindicatos sumaban cerca de 3 millones de una población de 24 millones. Era un porcentaje alto de participación de la población en el movimiento sindical, que habían conseguido además unas cotas de participación en la vida política y social del país muy considerable. Y bueno, pues por lo tanto, fue una operación de exterminio sobre este segmento de la población, concejales, alcaldes, ciudadanos que iban por la casa del pueblo y estaban fichados y eran asesinados. En Aranda de Duero, por ejemplo, pues hay un memorial con 108 fusilados donde están las corporaciones locales de todos los pueblos alrededor. Aquí en Madrid tenemos, en Colmenar Viejo, una fosa de 108 fusilados donde están las corporaciones locales de pueblos como Hortaleza. Entonces era un pueblo pequeño, pues la corporación local de Hortaleza y algunas más, ¿no? Es decir, este país está sembrado, como decían aquí en alguno de los que hemos escuchado antes, sembrado. Y sembrado, además, tener en cuenta que tenemos el título de, en fin, que creo que tendría que dar que pensar, ¿no?, del segundo país del mundo en número de desaparecidos, después de Camboya. El segundo país del mundo. Y os voy a dar algunos nombres que deberían de ser nombres para la memoria permanente y colectiva, como es Cementerio de Málaga, San Rafael. En ese cementerio, cerca de 5.000 fusilados. Solo en el cementerio de Málaga. Si tenéis en cuenta que países como Chile o Argentina, en el caso de Chile se habla de 5.000 desaparecidos, os dais cuenta de la dimensión del drama, ¿no? Es decir, solo en Málaga. En toda Andalucía hay un censo de 50.000 desaparecidos. Andalucía fue especialmente castigada, ¿no? Pero luego Pedro Guerra menciona la Sima de Ginamar con más de 3.000. Aquí tenemos el cementerio del Este, actual cementerio de la Almudena, con más de 3.000 fusilados en las tapias de ese cementerio, ¿no? En fin, hay lugares, los Pozos de Caudé, en Teruel. Hace poco, el año pasado, Aranzadi y nosotros llevamos a cabo unas exhumaciones en el puerto de la Pedraja, en Burgos. Es un lugar curioso. Al lado del puerto de la Pedraja, entre Burgos y Logroño, se encuentra una excavación arqueológica hace muchísimo tiempo, que es Atapuerca. Tú vas por allí y, claro, Atapuerca lo tienes anunciado desde mucho antes de llegar, desde la misma ciudad de Burgos. Según sale ya te indican derecho a Atapuerca, ¿no? Bueno, pues unos metros más arriba, en el medio del monte, sin ningún tipo de indicación, hay más de 400 fusilados. De ellos ya hemos sacado a 158 el año pasado, hace 2 años, ¿no? Bueno, como digo, un poco más allá, en la ciudad de Logroño, en Lardero, al lado de la ciudad de Logroño, está la Barranca, donde desde el año 79, precisamente mañana, todos los 1 de mayo,
pues hay una conmemoración en La Barranca. La Barranca se ha convertido en una especie de cementerio civil. Era una gran fosa común de 400 y pico fusilados. Están allí, está el memorial, y allí van los familiares los 1 de mayo a visitarlo, ¿no?, a encontrarse con sus seres queridos, ¿no? Bueno, digo esto por decir algunos nombres, ¿no?, pero os podéis imaginar que, bueno, pues este país es verdaderamente, casi todos los pueblos de este país, casi todas las ciudades de este país tienen en su haber digamos, las consecuencias de la barbarie del franquismo, ¿no? Yo antes comentaba, antes de subir aquí, que si os dais cuenta y veis en los reportajes estos de historia de las televisiones y tal, ¿no?, pues hombre, del nazismo veréis que hay cantidad de reportajes. Hoy yo creo que lo sabemos casi todo, ¿no? Es decir, desde dónde estaba el búnker hasta los amigos, el perro que tenía Hitler y bien, y todas las barbaridades que hizo. Pero de España no hay nada, es decir, de nuestro país no hay nada. Este acto que estamos haciendo hoy aquí, este acto no debería de celebrarse. No tenía por qué celebrarse. Es decir, venir aquí a hablar de una cosa que tenía que estarse informando regularmente y de manera organizada en las escuelas, en los institutos, en las universidades. Esto es lo que se hace en cualquier país democrático. Este país tiene una carencia democrática tremenda, tremenda. Primero, por el no reconocimiento de los verdaderos padres de la democracia que están en las cunetas. Primero. Segundo, porque no se ha establecido con una política de Estado de reparación de las víctimas, también recordando y haciendo que los demás lo recuerden. ¿Cuál ha sido nuestro pasado? Es decir, y además enseñándolo, pues como debe de ser en escuelas. Por ejemplo, en el mes de julio, cuando se celebra la liberación de París, bueno, pues lo habréis visto más de una vez seguramente, encabeza los desfiles oficiales de Estado por París, pues soldados españoles, republicanos, porque los tanques Guadalajara, los tanques Teruel, los tanques que llevaban nombres míticos, Brunete, de las batallas de Madrid, liberaron París y tienen monumentos en Francia. Y ha habido presidentes de gobierno español que han ido a Alemania a rendir honores a quienes murieron en los campos de concentración, a españoles que murieron en los campos de concentración, que han ido a Francia a rendir honores a los españoles que participaron en la liberación de Francia. Pero no ha habido ningún presidente de gobierno español, ningún ministro, ningún diputado, ningún cargo de Estado que haya rendido homenajes a nuestros republicanos aquí, en España, donde están además. No ha habido ni uno solo que haya visitado una gran fosa o una pequeña fosa común. No ha habido un solo familiar que haya recibido el consuelo o el apoyo de alguien del Estado, o una palabra de aliento. Ni uno. Por lo tanto, este país está cojo en democracia. Y eso es un déficit grave, porque estamos asentando unas bases, por ejemplo, que tienen como consecuencia, y nos trae a nuestros días, la impunidad como sentimiento y la impunidad como norma de vida. Es normal, porque en este país se ha asumido, que los criminales de la dictadura franquista vivan tranquilamente, y los hay vivos todavía, y gocen de todo el prestigio, además, y se permitan dar lecciones a los demás sobre democracia, y no pasa nada. Pero ¿quién se acuerda de estas abuelas que veíamos en las imágenes, que están muriendo muchas de ellas y muchos de ellos sin poder llegar a saber lo único que querían en toda su vida, deseando saberlo, dónde está su pariente, dónde está su marido, su esposo, su padre o su abuelo? Y nadie se lo va a decir. Y no hay la vergüenza en este país de decirle la verdad a estas familias. Pero ya no es un problema solo familiar, es un problema de dimensiones extraordinarias y de Estado. Por ejemplo, ¿por qué existen asociaciones como la que yo represento aquí? Pues porque el Estado no está. Esto se asemeja mucho a países del tercer mundo donde al no haber Estado tienen que intervenir las organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras u otras, ¿no? Porque no hay Estado. ¿Y aquí qué pasa? Pues estamos nosotros porque el Estado en este campo no está, no existe. Nosotros, en el procedimiento que seguimos habitualmente, es verdad que hay mucha confusión a veces con la información que se da sobre lo que hacemos las asociaciones, al menos lo que hace la nuestra, ¿no? Las exhumaciones, bueno, ha habido mucha fantasía con esto. Nosotros procedemos siempre con rigor, con mucho rigor, primero atendiendo lo que nos plantean las familias como necesidad. Segundo, informando a la primera instancia,
que tenemos que informar, institución del Estado que tiene que intervenir, que es la Judicatura. Nosotros nos dirigimos al juez correspondiente e informamos de la existencia de restos humanos con signo de muerte violenta. ¿Qué nos encontramos acto seguido? La prevaricación como norma. Los jueces de este país prevarican normalmente, siempre. ¿Por qué? Porque no intervienen. Nosotros no nos presentamos ante los jueces a decirles el resultado final. Nosotros nos presentamos ante los jueces a decirles los indicios, es decir, el inicio de un trabajo que ellos tienen que continuar. Nunca lo hacen. Al final nosotros, con voluntarios que vienen de todo el mundo, de España, de universidades, hasta de Japón han venido en varias ocasiones, bueno, pues vamos trabajando, vamos haciendo lo que podemos. Es verdad que en un momento como este, además, en peores condiciones todavía de lo que estábamos hace muchos años, porque con el gobierno del Partido Popular pues nos han retirado hasta el pan y la sal, ¿no? Pero yo creo que esto todo además tiene un componente extraordinariamente grave, ¿no? Y es que sobre el olvido de nuestra gente, de los que de verdad hicieron posible la democracia, no puede venir más que no solo la impunidad, sino la injusticia. La injusticia como principio, que sea normal que una injusticia de tamaña envergadura se cometa sin que pase nada. Este es el gran problema, es decir, y que nadie dé un paso al frente y diga hasta aquí hemos llegado. No lo hay, no hay coraje político en este país. Y nosotros eso es lo que nos planteamos, ¿no? Hay una ley de amnistía del año 1977 que digamos que tiene su paralelismo con las leyes de punto final que se dieron en América Latina, leyes de punto final que duraron poco, porque la sociedad las tumbó. Y hoy, en Argentina, en Chile, en Sudáfrica, en la antigua Yugoslavia, en Ruanda, en todos los sitios donde ha habido genocidios y donde ha habido barbarie, se está llevando a los tribunales a los culpables, se les está juzgando y se les está encarcelando. El único sitio del mundo donde no se está haciendo es en España. Es curioso, ¿no? Y no vale la bromita esa que soltaba la ultraderecha hace poco, de que, claro, pedir los datos de Franco es, bueno, como está muerto, si no es que esté muerto, no esté muerto. Si el problema es que aquí, al menos, y para empezar, nosotros no estamos pidiendo llevar a la cárcel a los muertos. Bromitas con esto las justas. Nosotros lo que estamos diciendo es, el Estado tiene la obligación de tener el censo de desaparecidos. Segundo paso, hacerse cargo de las exhumaciones, una por una. Tercer paso, a través de los enormes medios que tiene el Estado, identificación y entrega a los familiares. Y, por supuesto, y quizá entre medias o antes, rendir honores de Estado a quienes dieron todo por la democracia. Y son los verdaderos padres de la democracia. Yo en esto insisto mucho, porque es que si no parece que al final los padres de la democracia son aquellos 7 personajes, ¿no? Alguno de ellos ha muerto con honores de Estado, que, bueno, pues tendrán más o menos el respeto nuestro, ¿no? Pero, de verdad, es mentira, no fueron ellos, ¿no? Y luego hay una serie de... Voy a terminar ya. Hay una serie de hechos que rodeaban todo este aparato de represión brutal, que arranca el mismo 17 de julio del 36, que no es de después de la guerra, que esto es mentira, que el plan se elabora en marzo del 36 en Pamplona por parte del director, que es Emilio Mola, que no hay una acción-reacción inmediata en torno al asesinato de Calvo Sotelo. Todo eso es un cuento chino que en los colegios os cuentan, pero que no es cierto. El plan está, quiero decir, está demostrable, está escrito, no es un invento de algún rojo. El plan está elaborado ya en marzo, un plan de exterminio pueblo a pueblo, ¿no? Y ciudad a ciudad. Incluso se elabora la ley de responsabilidades políticas que facilita juzgar, condenar y asesinar a quienes participaron en la Revolución de Octubre del 34, es decir, con efectos retroactivos. Es perverso hasta en eso, el plan de exterminio. Digo esto porque en torno al 1 de mayo, que es lo que hoy nos trae aquí también, es el motivo central de la celebración de este acto, en torno al 1 de mayo también hubo represalias brutales, porque aquel 1 de mayo de 1936, antes del golpe de Estado, fue un 1 de mayo especial, porque había ganado las elecciones el Frente Popular en marzo, porque había una efervescencia social importante, porque la gente creía en un proyecto que se estaba, como decía Manolo Rivas, había muchísima gente, por cierto, muy joven, comprometida con este proyecto de la República, ¿no?
y también lo celebraron abiertamente y lo reivindicaron en todo momento, ¿no? Y bueno, pues toda la gente que participó de alguna manera en aquello, yo tengo un caso personal que no voy a contar aquí porque no se trata de eso, de que la celebración de un 1 de mayo supuso el asesinato de 14 personas, casi todos concejales, en un pueblo de Salamanca donde soy yo. Quiero decir, como eje central, ¿no? Estos son hechos que, grosso modo, motivan el trabajo de esta asociación en la que yo estoy, ¿no? Que queremos que además se conozca y ojalá alguien lo recogiera en un libro de texto y pudiera, bueno, pues darse como lección en los colegios y algún día supongo que podrá hacerse, ¿no? Pero de momento nos tenemos que limitar a estas charlas, coloquios y con vosotros encantado de la vida, pero con estas limitaciones, ¿no? Dos cosas nada más muy brevemente. Manolo Rivas hablaba de los campos de concentración, las cárceles. Bueno, España fue pionera en campos de concentración. En España hubo 108 campos de concentración masificados, donde desde el primer día del golpe de Estado concentraron a los republicanos y republicanas con sus hijos, familias enteras, y desde allí se iniciaba ya el largo periplo del exterminio. Unos eran asesinados cerca de los campos de concentración, otros eran deportados, otros morían de hambre directamente. En Los Almendros es un campo mítico en este sentido. Los Almendros en Alicante es un campo de concentración que estaba lleno de almendros. Almendros con sus hojas, con sus ramas. Cuando aquel campo fue cerrado, no quedaba un solo árbol, porque tuvieron que comérselo para sobrevivir, incluidas las ramas de los árboles. Esto es real, esto lo cuenta perfectamente Max Aub en una larga lista de relatos que hay suyos, entre ellos Los Almendros. Es terrible, ¿no? Bueno, pues esto es así. Hubo campos de concentración, hubo, por ejemplo, un fenómeno que últimamente se ha desvirtuado mucho, que es el de los niños robados. Sabéis que en televisión se habla mucho de Sor María, algunos dudamos de que siquiera haya muerto, pero bueno. Y nos venden la idea de que ha sido un problema de negocio entre los curas y los médicos y alguien aquí se ha forrado, ¿no? Robando niños y ya está. No, no, no. Esto se inicia también en el año 1936 de la mano del doctor Vallejo Nájera, que es el psiquiatra de cabecera del ejército, que había estado en Alemania formándose, que implanta en España la teoría de la eugenesia positiva, porque él tiene la peregrina idea de que en España hay un gen especial, que es el gen marxista ibérico, que afecta a los cerebros de los que han nacido en España y Portugal, ibérico. Y por eso, cuando vienen las brigadas internacionales, este personaje siniestro, cuando muere o matan a algún brigadista internacional, sea de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá, pues les examina, les abre el cerebro y les examina a ver cuál es la diferencia entre un cerebro de un alemán y un gen, y dónde está el gen similar que podría haber entre el marxista ibérico y el marxista alemán. Bueno, estas cosas pasaban de verdad, no es un invento. Y hoy todavía se sigue estudiando al doctor Vallejo Nájera en las universidades, un asesino de masas que hizo posible que las madres lactantes, las madres embarazadas, fueran aisladas del conjunto de la población reclusa en cárceles especiales para ellas. Si podéis ver una película que se llama Estrellas por alcanzar, veréis, es muy buena porque ahí quizá expresa clarísimamente el drama de las madres lactantes y el drama de los niños robados en la cárcel de Saturrarán. Bueno, es extraordinario porque es un documental muy vivo, ¿no? Entonces, hay del orden de 30.000 niños robados en estas condiciones. A las madres lactantes, muchas de ellas serían fusiladas después de haberles quitado a sus hijos. Es decir, esta es otra realidad de la que no se habla, porque cuando hablan de Sor María, pues nadie habla de esto. Nadie habla de que hubo un plan para entregarle los niños robados a las madres republicanas, a los hijos del régimen, a los prebostes del régimen. Se llegaba incluso a la perversión de que los curas obligaban a las madres a cambiar la fecha de nacimiento. Bueno, luego les cambiaban ellos la fecha de nacimiento, el nombre, se perdía totalmente la pista. Manejaron a su antojo todo el aparato represivo brutal que fue la maquinaria de Estado del franquismo.
Y luego, por último, una cosa que sí os quería, hay más cosas, pero yo con esta quiero terminar ahora. Es algo que tampoco se ha hablado mucho de eso, ¿no? Que es los campos de trabajo. Es decir, el trabajo esclavo del franquismo, parece que solamente se habla del Valle de los Caídos. Es verdad que en el Valle de los Caídos trabajaron miles de republicanos en régimen de esclavitud y muchos de ellos murieron en el intento de sobrevivir en unas condiciones verdaderamente infrahumanas. Pero no, hubo campos de trabajo repartidos por toda España. Yo todos los días paso por un pueblo que se llama Brunete, y tú vas a Brunete y ves que eso es un pueblo de casas bajas, alguna casa de 2 plantas. Todas esas casas, todas ellas, fueron hechas por presos republicanos. La vía del tren que va de Madrid a Burgos fue hecha entera, y cuando digo la vía del tren no es poner los raíles, Madrid-Burgos es túneles en condiciones, os podéis imaginar, de trabajo penosísimo en aquella época, ¿no? Son más de 200 kilómetros que supuso el trabajo de más de 200.000 presos republicanos en diferentes etapas, no estoy diciendo que fuera todo de golpe. En la construcción de la vía del tren está el Canal de los Presos en Andalucía, que también es mítico por lo que supuso de encarnizamiento. Es decir, las grandes obras públicas de este país las hicieron los presos republicanos. Y un dato muy importante, las grandes empresas, algunas de ellas que hoy cotizan en el IBEX 35, formaron su gran capital con presos republicanos. Grandes empresas como Dragados, como Banús, como muchas otras. Huarte, que en aquel entonces nace para eso. Es decir, son empresas que nacen con la seguridad de que aquello que decía el régimen, de que había que reconstruir las regiones devastadas, era el lenguaje que usaban, los eufemismos que usaban, regiones devastadas, ¿no? Pues crearon organismos expresos para regiones devastadas, y de esos organismos expresos, para eso, ahí nacen los empresarios que posteriormente serán los que dominan la economía de este país. Bueno, pues ese es el país que tenemos, de ahí venimos. Esta historia, que es una historia hecha con mucho sacrificio, no se puede olvidar, yo creo que es nuestro deber. Yo no sé si llegaremos a muchos o pocos. Lo que sí digo con seguridad es nuestro deber, yo diría nuestra obligación, mantener viva la memoria. Y mantener viva la memoria no solo porque lo que se hizo estuvo extraordinariamente bien, es decir, fue un ejemplo para el mundo lo que se hizo en este país, en muchas cosas que no vamos a detallar ahora, sino porque en los tiempos que vivimos no está mal como referencia, no está mal tener eso como referencia. Así que yo prefiero que comentéis algo si queréis, o preguntéis o me digáis. Bueno, pues empezamos el turno de palabra. Quien quiera empezar a hablar, ¿alguien tiene algo que decir? Adelante. Levántate si quieres. Mi abuelo, al día de hoy, no sé en qué circunstancias ha muerto, si lo han fusilado, bueno, no es el caso. Al inicio de su presentación decía que antes de la presentación del vídeo, dijo una frase que es: se ha perdido otra oportunidad. Realmente no he entendido eso. Se ha perdido otra oportunidad de acercamiento, de poner esto, como está diciendo a lo largo de la presentación, en conocimiento de más amplias masas. ¿A qué se ha referido? No soy muy consciente de haberlo dicho, pero es antes de la... Sí, antes de la presentación del vídeo. No sé, me imagino que estábamos hablando de que la cuestión de lo innecesario de este tipo de actos, yo luego lo he matizado, quizá en otro contexto, que es que el Estado abandonado tuvo alguna intervención en un periodo, ahora ya la ha abandonado absolutamente toda. Y ya, digamos que las oportunidades que podía haber, efectivamente no las hay. Es decir, ahora mismo estamos otra vez a expensas del trabajo de los voluntarios, pero con un inconveniente, que cada vez hay menos testimonios, cada vez hay menos posibilidades de seguir las pistas para encontrar, para recuperar, para saber. Hay una cosa que sí es fundamental en el movimiento de la memoria. Siempre decimos que las claves del movimiento, lo que reivindicamos grosso modo, y en eso estamos de acuerdo casi todos, es verdad, justicia y reparación, ¿no? Yo creo que este es el gran problema, es que ninguna de las tres se está cumpliendo.
pero vamos, no sé si quizá no estaba yo muy en... Adelante. Gracias, me llamo Jorge y soy de Málaga y me ha encantado que pongas el ejemplo del cementerio de San Rafael, porque lo triste es que prácticamente el 90% de la población actual de la ciudad no lo sabe. No lo sabe. Yo le puedo preguntar a cualquier persona de mi edad, tengo 25 años, ¿tú sabes lo que hay en el cementerio de San Rafael? Primero, ya no saben ni que existe, porque es un cementerio cerrado, hace mucho tiempo que no se utiliza. Pero es que no se estudia, ni se habla, y lo más grave es que hará, nada, no sé, 5 años así, el actual alcalde de Málaga, del Partido Popular, por cierto, no tuvo otra idea mejor que proponer hacer un parque público y un edificio de viviendas justo encima. Y justo cuando tú veías el mapa, el edificio justo encima de la parte principal, o por lo menos la parte que se está estudiando más arqueológicamente, de la fosa común. Solamente se paró porque el grupo de investigación de arqueólogos que son de la Universidad de Málaga y otras partes, la Asociación de Memoria Histórica de la ciudad y gente intelectual de la ciudad y algún que otro movimiento vecinal, puso la voz de alerta, lo sacó en los medios de comunicación y le paró los pies al alcalde. Pero ¿cómo puede ser que el actual alcalde, que no es tonto, que sabe perfectamente lo que hay ahí? La última cifra que yo tenía era 4.000 y subiendo. Ya me has dado la información de que ya han llegado a los 5.000, pero no se descarta de que sea más, porque prácticamente toda la ciudad de Málaga, cuando cayó en el 37, fue exterminada, y fue exterminada allí, la llevaron allí sistemáticamente, o lo tiraban al mar directamente, pero claro, era más barato el cementerio en la fosa común. Y lo más triste es ver cómo puede ser este hombre tan cruel de querer hacer eso. Y quizás tenga que ver con su historia y la historia de su padre y de su abuelo. Porque este hombre a día de hoy pues tendrá cerca de la 70, es un alcalde de Málaga, lleva un montón de años como alcalde de Málaga, no sé si cerca de 10 años, lo hará mejor o peor, pero en su juventud él era delegado del gobierno en los últimos años del franquismo. Su padre, que además tiene un nombre, tiene una calle con su nombre, que es de la Torre de Acosta, ingeniero de la Torre de Acosta, era un burgués de la ciudad, adinerado, y además de una zona rural también de Málaga, que era pues de la burguesía franquista que mandaba en la ciudad. Y sabían perfectamente lo que había ahí. Pero es que otro drama de la ciudad de Málaga, y que no se habla, solamente en algún que otro documental en inglés, porque lo han hecho gente de la BBC o de canales internacionales, era el camino de la muerte que hay entre la carretera de Cádiz, la carretera de Almería, que sale de Málaga, camino de Almería. Esa es otra fosa común donde la gente los enterraban directamente en la cuneta, pero no en 2 metros cuadrados, sino kilómetros y kilómetros de carretera de muertos que iban huyendo de la ciudad, camino de Almería, y que fueron bombardeados. Y se sabía que era población civil, que no había ningún ejército, lo sabían. Estaba localizadísimo, sabían quiénes eran, que era simplemente población civil huyendo de la guerra y de las bombas en la ciudad, y fueron bombardeados por mar y por aire. Ahí Hemingway creo que fue testigo porque estaba en una ambulancia haciendo transfusiones de sangre y él lo contó. Se hizo una denuncia a nivel internacional en su día, en el propio 37, cuando pasó, hicieron un documental, creo que eran británicos los que lo denunciaron. Es decir, un acontecimiento que cuando pasó fue noticia en los cines de la época, en la radio y en la prensa, pero tú ahora vas por ahí, los restos que hay en esa carretera, que ahora es un paseo marítimo, y no hay ni una triste placa. Es decir, yo paso por ahí y a veces le he dicho a mis amigos, oye, ¿tú sabes que en este túnel y estos restos que tú ves aquí, esto era una carretera nacional y durante kilómetros aquí hubo un bombardeo del acorazado Canarias? Por cierto, otro dato que falta en memoria histórica. En Madrid, el Museo Naval de Madrid, es que me enrollo demasiado, pero quiero que lo sepáis, cuando vayáis al Museo Naval de Madrid vais a ver una maqueta de ese acorazado. ¿Pone alguna información de que ese acorazado bombardeó la ciudad de Málaga, población civil? No lo pone. Los que manejan el museo lo saben perfectamente la historia de ese barco, pero no lo pone. Entonces son detalles que si se cuidasen, pues quizá la gente de mi generación, de mi propia ciudad y que viven a pocos metros de los restos del cementerio de San Rafael lo sabría. Y a mí me hubiese encantado que mi profesor de secundaria
en vez de darnos el tocho rollazo que nos dio el día que se dio el capítulo de la Guerra Civil, simplemente nos hubiese hecho una excursión, nos hubiese dicho, aquí hay una fosa común, aprender la lección que nunca jamás se vuelva a repetir. Y ya está. Y ya está. Y simplemente pido, por favor, que os guste un poquito la historia de vuestra ciudad, que os enteréis y que la contéis en vuestra ciudad, porque si no, quizá desgraciadamente algún día se vuelva a repetir otro cementerio San Rafael, otra carretera de Almería, Dios no lo quiera. ¿Vale? Gracias. A ti. Una cosa quería yo decir, aprovechando que estamos por allí, pues de Andalucía, ¿no? Como decía antes, Andalucía fue especialmente castigada, ¿no? En la represión fue brutal. Hay un libro muy bueno que es La columna de la muerte, que narra las andanzas del comandante Castejón desde Sevilla hasta Badajoz, hasta la matanza de Badajoz. Pero yo quería hacer hincapié también en cómo todavía hay familias hoy, bueno, todavía no, las hay. Tú hablabas de un alcalde, yo te voy a decir, por ejemplo, la familia Trillo Figueroa, ¿qué os suena? El Trillo Figueroa anda por ahí todavía, algún embajador tenemos por ahí, alguna cosa de esas, ¿no? Capitoste del Partido Popular. La familia Trillo Figueroa encabezaban los grupos de caballistas que en la provincia de Córdoba se dedicaban a asesinar desde sus caballos a los jornaleros. Eso es la familia Trillo Figueroa. Y nadie se lo ha dicho, pero es verdad, es así. Es decir, no voy a ponerle calificativos porque todos os los estáis imaginando, pero esta es la verdad. Es decir, bueno, hay muchas otras. No os quito la palabra, lo que queráis. Me ha dejado impactado lo que has comentado antes de que los jueces miran para otro lado en este tema. Me gustaría saber su opinión personal sobre, ¿cómo diría?, el arranque que ha hecho el juez Garzón de este tema y si alguien ha seguido su testigo o esto se ha olvidado. Sí, yo te contesto rápidamente. Nosotros llevamos la causa, como decía antes, de los 114.000 desaparecidos. Por cierto, la Unión General de Trabajadores también se personó en esa causa, Cándido Méndez. Ante el juez Garzón, bueno, ya tarde, realmente nosotros a él le habíamos llevado al juzgado número 5 ya con mucha antelación, documentación que él no quiso tramitar. Él consideró oportuno hacerlo en ese momento, lo hizo, pero nos puso un límite tremendo, que es el año 1955. Cuando el juez Garzón decide que no va a pasar el año 1955, él sabía ya que era imposible que él pudiera estudiar esa causa. Lo sabía. Y así pasó. Nos cerró las posibilidades. Yo creo que ahí el juez Garzón jugó su papel, pero al Movimiento de la Memoria y concretamente a la asociación a la que yo represento, no nos pareció bien ese procedimiento, no nos pareció bien porque dejaba fuera la represión franquista a partir del año 55, que no fue menor, dulcificaba la idea de aquella dicta blanda de la que se habla con frivolidad sobre los años 60, sobre el progreso económico, sobre el Opus Dei, todo esto, ¿no? Es mucha literatura, pero debajo de esa literatura había, como decía antes, una terrible realidad, ¿no?, de la que el juez Garzón no quiso saber nada. Una vez que el juez Garzón es apartado de la judicatura, no os voy a decir más, nosotros ni siquiera estamos en la sintonía de simpatizar con él hasta el punto de hacerle ningún tipo de homenajes, porque hemos pensado siempre que cualquier personaje que intervenga en esto de la memoria histórica, si no es para darle protagonismo a las víctimas, no sirve. El protagonismo siempre ha de ser el de las víctimas, este es nuestro criterio. Nosotros no somos más que gente que está aquí por motivos personales o por motivos los que sea, políticos o sentimentales o del tipo que sea, estamos trabajando voluntariamente para que se visualice a las víctimas. Esta es la gran cuestión. Mientras eso no se haga, no avanzamos nada. ¿Quién tomó el testigo de eso? Bueno, nosotros el 14 de abril del año 2010 nos desplazamos a Buenos Aires, teníamos información de que la Corte Suprema de Justicia Argentina, con sede en Buenos Aires, procedería a admitir una querella en base a la justicia internacional. Nosotros nos presentamos allí, precisamente haciendo valer los principios de
de justicia internacional y, puesto que estábamos hablando de crímenes de lesa humanidad, la jueza María Servini admite la denuncia que nosotros presentamos junto con 2 familiares procedentes de Galicia. A partir de ese momento se abre proceso en Argentina contra la dictadura en España, pero la jueza Servini, en lugar de acotar el periodo de investigación hasta el año 55 del 36, lo que hace es extenderlo hasta el año 77, entendiendo que hasta las primeras elecciones, digamos, democráticas del año 77, se puede considerar que estamos hablando de la dictadura. En ese momento estamos ahora. A la denuncia que se puso en Buenos Aires se han adherido más asociaciones, personas individualmente, muchas asociaciones argentinas colaborando con la justicia argentina y con los voluntarios españoles y los familiares españoles. En este momento lo que estamos es pendientes todavía de que, claro, de que el gobierno español facilite las cosas. Ya sabemos que es un imposible. La última ha sido el día 25 de este mes, todavía estamos en abril, bueno, el día 25 de abril, el día de la Revolución de los Claveles, bueno, pues ese mismo día debería de haberse llevado a cabo un proceso de videoconferencias que había solicitado la jueza en los consulados de Argentina, en concreto en Madrid. Había previsto la toma de declaraciones mediante videoconferencia a denunciantes concretos, entre ellos nuestra asociación, para que pusiera en marcha el proceso judicial, pero los requerimientos de la jueza no llegaron, se perdieron por el camino. Entendemos, y así lo están planteando también en Argentina, que por cierto hay una mayor movilización con esto que aquí. Allí la sensibilidad con lo que está pasando en España es muy grande. En torno a las Madres de Mayo, en fin, ya sabéis, ¿no? Hay una... Bueno, pues entendemos que aquí lo que ha habido es una reacción del gobierno español brutal para impedir que se abra ese proceso, porque, entre otras cosas, supondría poner en busca y captura a José Utrera Molina, ministro que participó en el asesinato, en su papel político de ordenar la muerte por garrotevil de Puig-Antich, ¿no? Es decir, bueno, pues este que es el suegro de Ruiz Gallardón, que es ministro de Justicia, pues podéis imaginaros cuál es la reacción, ¿no? Es decir, ese tema no se toca. Una vez más asistimos al silencio, a aquello de niño, esto no se toca. Pues en esas estamos ahora. El juez Garzón quedó al margen, el proceso continúa por otras vías que entendimos nosotros que tenía que ser la justicia internacional, porque en España están agotadas todas las posibilidades. No hay ningún juez hoy en España que se atreva a dar un paso en este camino, porque sabe lo que le va a pasar. Es así de claro. Entonces, en Alemania hay alguna posibilidad, en Alemania hay algunos jueces que están dispuestos a dar también este paso. Vamos a ver, todo está abierto, pero de momento el paso argentino está recibiendo una detrás de otra zancadillas para impedir que se lleve a cabo el proceso. Hola, buenas tardes. Soy Luis Miguel. Una pregunta. Aparte de todas estas restricciones que me imagino, bueno, pocas facilidades dará el Gobierno, ¿qué restricciones concretas, por ejemplo, a la hora de sumar o de intentar una exhumación os encontréis normalmente? Por ejemplo, acceso a tierras o permisos de licencia, no sé cómo funciona exactamente. Y subvenciones, o hay recortes en subvenciones, porque imagino que ahora con los recortes generales no sé si os toca o un poco cómo funciona el tema. De lleno. Facilidades, no, supongo. Gracias. También muy rápidamente, porque sé que tenéis ahora prisa y hay concierto. Claro, vamos a ver, las dificultades, digamos, operativas para proceder a una exhumación en un momento determinado siempre van a depender de la voluntad de aplicación de la ley de memoria histórica que en cada lugar se tenga. Es decir, nosotros, si topamos con una administración local, el alcalde, los concejales están de acuerdo y no nos ponen ningún problema, adelante. Si no, pues tenemos un problema porque la ley, entre otras cosas, es tan vaga que deja al arbitrio de las administraciones locales y de los jueces territoriales y demás la toma de decisiones. Entonces nosotros, bueno, pues normalmente no ponen problemas por una razón, porque una vez que se sabe que hay una fosa común en una finca privada o en una finca pública de un ayuntamiento determinado, lo que quieren es quitarse el problema de en medio. Así de claro. Normalmente, ¿eh? En algunos otros casos, como el Arzobispado de Madrid, con Rocco Varela a la cabeza, no nos está dejando trabajar en el cementerio de Colmenar Viejo, que es propiedad eclesiástica.
otra barbaridad, pero es así. Otro caso, Arganda del Rey, donde tenemos 3 milicianos a la espera de poderle sacar. El Ayuntamiento de Arganda del Rey, dirigido por el Partido Popular, resulta que la gestión la tiene a una empresa privada, que es Funespaña, ¿no? Y esta empresa privada dice que, bueno, que ya lo hará cuando ellos quieran y como ellos quieran, la exhumación. Y claro, esto es absolutamente una locura, ¿no? Es decir, las exhumaciones las hacemos nosotros, con nuestros medios y en función de lo que los familiares nos piden a nosotros. Entonces, las dificultades son muchas. Económicas, todas, porque es verdad que hasta la llegada del gobierno del Partido Popular, pues había una política de subvenciones, fundamentalmente a proyectos. Nosotros trabajábamos con presidencia del gobierno y cada año pues hacían una serie de proyectos, de sumaciones, etcétera, se cuantificaba, se veía, bueno, los costes que podía tener, todo el proceso, y eso estaba subvencionado por el gobierno. La verdad es que tampoco era para tanto, montar un escándalo de la leche. Nosotros ha habido años que hemos estado funcionando con 60.000 euros para todo un año, con 60.000 euros de subvención, es decir, justitos. Y cuando había alguna prueba de ADN más de la cuenta ya no se nos iba de presupuesto. Tenemos un laboratorio en Ponferrada, precisamente, en territorio de la UNED, en el campus de la UNED. Allí detrás está, en la cuesta, pues allí detrás está el laboratorio de la RMH, gracias a que la UNED, un acuerdo con la universidad, nos permite estar allí, sin coste. Tenemos pues un arqueólogo que no sabemos si lo vamos a poder mantener o no en plantilla, porque tal y como estamos ahora mismo, pues es muy difícil. Normalmente en verano vienen también forenses y arqueólogos voluntarios pues de otros países, de Irlanda, de Alemania y tal, que este año no sé si vamos a poder ni siquiera, porque no podemos mantenerles mínimamente con dignidad, ¿no? Porque eso cuesta dinero, todo. En fin, está difícil. ¿Qué estamos haciendo ahora? Hombre, nosotros como asociación lo que estamos es recabando pues, el apoyo económico de todo el que quiera darlo, pues afiliándose, en fin. Esto es lo lógico que pasa en todas las asociaciones y más en este campo ahora, ¿no? Vale. ¿Alguna pregunta más? Sí. Allí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, le doy las gracias por estar aquí. Creo que mi abuelo del 1900 nació y vivió esta época, le hubiese dado las gracias. Creo que reivindicar y moverse en estas ideas, me cuesta creer que después de los años del siglo XXI en que vivimos no hayamos crecido democráticamente y tengamos todavía las manos casi atadas, yo creo, ¿no? Me ha llamado mucho la atención que ha dicho que si hay alguien que está dispuesto a escribir un libro pues para llevarlo a las aulas. Y es que me cuesta creer que las ideas que tenía mi abuelo no han avanzado porque seguimos atados de las manos en la política, en la libertad de derechos. Y yo tengo un hijo de 14 años y sí que me gustaría que aprendiera de lo que vivieron en mi época de mis abuelos, incluso la herida abierta que tiene mi madre con 84 años, ¿no? Esa es la idea de que le tengo que decir a usted. Yo no le tengo una pregunta, pero sí que le doy las gracias, pero que siga en su empeño, en su trabajo, y que ese libro llegue algún día a las aulas, de una manera u otra, que haya libertad de derechos. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna aportación o algo que decir? Bueno, pues muchas gracias a todos y ahora nos vamos al espacio del grito, ¿vale? Para escuchar en concierto a nadie, después la lectura de manifiesto del 1 de mayo y acto seguido Pedro Guerra. Muchas gracias a todos y a todas. Pues vale.